Iglesia viene del griego ekesia, significa asamblea, convocación. Designa a la asamblea del pueblo, en general de carácter religioso. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo a la asamblea litúrgica, sino también a la comunidad local, a toda la comunidad universal de los creyentes. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en todo el mundo. La iglesia, que es el pueblo de Dios, tiene como identidad la dignidad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo. Como ley, el mandamiento nuevo de amar como Él mismo Cristo nos ha amado, como misión acoger la salvación y llevarla a los hombres, y como destino el reino definitivo de Dios del que ya es germen. La Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena nueva, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. La iglesia es el pueblo de Dios, la nueva asamblea que resulta del Pentecostés, que nace de la nueva alianza realizada y sellada con la sangre de Cristo. Es el nuevo pueblo que se hace universal, el Espíritu prometido a toda la criatura. Después de la muerte de Jesús. Tras Jesús haber vencido a la muerte con su resurrección, Jesús se presentó ante sus apóstoles y les dijo que en lugar de ser bautizados con agua, como lo había hecho Juan el Bautista, habrían de recibir al Espíritu Santo, esto antes de la ascensión del Señor. Al cumplirse los días de Pentecostés, sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso que soplaba, y fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Y al ver la burla que algunos de los de ahí presentes hacían respecto a esto, Pedro el apóstol habló sobre esto, dándoles a saber que con esto se verificaba lo que decía el profeta Joel, que el Señor derramaría su Espíritu sobre todos los hombres. Y les habló sobre la muerte y la resurrección de Jesús, y que se elevó al cielo y está sentado a la diestra de Dios, y habiendo recibido de su Padre la promesa de enviar al Espíritu Santo, que era lo que habían presenciado. 3,000 convertidos. Al escuchar esto, se compungieron de corazón y preguntaron a los demás apóstoles qué era lo que debían de hacer. A lo que Pedro les respondió: Haced penitencia y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquellos que recibieron su doctrina fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia cerca de 3,000 personas. Lo mismo que Jesús, esos primeros miembros de la iglesia son judíos. Hablan el arameo, la lengua semítica más extendida por el Próximo Oriente. Siguen llevando una vida de judíos piadosos. Rezan en el templo, respetan las normas alimenticias y practican la circuncisión. Los primeros judíos convertidos al cristianismo aparecen como grupo dentro del judaísmo, en el cual hay fariseos, saduceos y celotes. Ellos son los nazarenos, por seguir a Jesús de Nazaret. Lo que les caracteriza es el bautismo en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva. La comunidad cristiana de los primeros años: escuchar y meditar la palabra del Señor, partir el pan, misterio de muerte y resurrección de Cristo presente en la Eucaristía, vivir y estar juntos formando un cuerpo fácilmente visible e identificable, testimoniar por todas partes que Jesús ha resucitado y es el único Señor y Salvador, dedicarse a los pobres y desvalidos, imitando a su Señor, que siendo rico se hizo pobre, afrontando y corrigiendo con amor los problemas internos según el Espíritu, y asumiendo a los apóstoles la función y ministerio de pastores. Dificultades de la iglesia primitiva. Parecía pues obvio que en el pensamiento de muchos de los primeros cristianos de la iglesia no fuera sino la prolongación de Israel, una nueva rama brotada del pueblo elegido. Para muchos de ellos la iglesia era judía, judío su divino fundador, judía su madre, judíos los apóstoles, judíos sus primeros miembros. Como se ve, la iglesia hundía sus raíces en el antiguo Israel. Esta perplejidad se manifestaba asimismo en la liturgia de los primeros cristianos. Tenían un culto propio que realizaban en casas particulares
y consistía en escuchar la predicación de los apóstoles y celebrar la fracción del pan de la Eucaristía. Pero también asistían al culto público que se celebraba en el templo junto con los demás judíos. Igual que había hecho Jesús, acudían a las sinagogas, donde se les era posible oír la buena nueva e interpretar la ley de los profetas. Lo único que los distinguía de los allí presentes era la fe en Cristo, muerto y resucitado. Era el Mesías anunciado por los profetas. Y llegó lo que tenía que llegar, pues al predicar los apóstoles y los primeros cristianos que Jesús era el Mesías, el Sanedrián se inquietó y comenzó la persecución. Los jefes del pueblo judío quisieron acabar con esta nueva secta y el nuevo estilo de vida, porque los apóstoles y seguidores ya no seguían la ley de Moisés en todo, sino la nueva ley dada por Jesús, el Hijo de Dios. Querían acabar con ellos porque practicaban nuevos ritos, como el bautismo, la Eucaristía, y porque obedecían la autoridad de Pedro y de los demás apóstoles. La persecución abierta comenzó un día en que Pedro y Juan subieron al templo a orar. A la entrada yacía un tullido de nacimiento que les pidió limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero le daba lo que estaba a su alcance, la curación en nombre de Jesús. Mientras Pedro hablaba, las autoridades lo mandaron prender, justamente con Juan, ordenando que fuesen conducidos al día siguiente a la presencia del consejo. Así se hizo, pero al comparecer ante el tribunal, Pedro no se amilanó, confesando tajantemente que no había salvación sino en Jesucristo, piedra angular rechazada por la sinagoga. Se suscitó una discusión entre los primeros cristianos. Los de origen judío pensaban que debían exigir a quienes creían en Cristo y pedían el bautismo la práctica de algunas costumbres judías, como la circuncisión y el no comer carne de cerdo ni sangre. Pero Pablo y Bernabé se opusieron diciendo que bastaban la fe y el bautismo. Tal fue la disputa que los apóstoles tuvieron que reunirse en Jerusalén, y allí, inspirados por el Espíritu Santo, dieron la razón a Pablo. Los grandes propulsores de la expansión del cristianismo fueron los apóstoles, obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Nos consta que el apóstol Pedro, al marchar de Palestina, se estableció en Antioquía, donde existía una importante comunidad cristiana. Es posible que luego residiera algún tiempo en Corinto, pero su destino definitivo sería Roma, capital del imperio de cuya iglesia fue el primer obispo. En Roma, Pedro sufrió martirio, en la persecución desencadenada por el emperador Nerón. El apóstol Juan, tras una larga permanencia en Palestina, se trasladó a Efeso, donde vivió muchos años más. Viejas tradiciones hablan de las actividades apostólicas de Santiago el Mayor en España, del apóstol Tomás en la India, del evangelista Marcos en Alejandría. San Pablo fue gran apóstol de los pueblos recorriendo Asia.